apagan la luz, toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Masacre en La Paz, sicarios matan a 5 personas dentro de su casa. Entre tanto, 11 años de prisión solicitan para Marcos Bográn por caso de hospitales móviles. Y aumentan a 5 la cifra de muertos por las lluvias en la zona norte del país. Autoridades de educación de Francisco Morazán informan que con el retorno a clases presenciales, la matrícula escolar se recuperó en más de un 90%. La Policía Nacional de Honduras realizó la operación Scorpion 2 en la frontera con El Salvador. Esto con el objetivo de prevenir acciones ilícitas, entre ellas el tráfico de personas. Estas y más informaciones las verá a continuación aquí en Hola Honduras. Saludarles esta mañana de miércoles, ombliguito de semana con mucha información, así que de inmediato le recordamos que están habilitadas todas las plataformas digitales como BTV Somos Todos Honduras para que usted se mantenga en sintonía y por supuesto informado tanto de noticias nacionales e internacionales. Ruth Muñoz, muy buenos días, es un gusto saludarle. Buenos días Alejandra, igualmente un placer saludarles. Cada mañana hay nuevas posibilidades para hacer las cosas mejores, así que hoy le invitamos a que usted lo haga, que cambie su actitud y definitivamente tendrá mejores resultados. Hoy estamos contentos de llegar hasta su casa y nosotros siempre listos, Alejandra, con todas las noticias. Un clima agradable en la capital de la República, Ruth Muñoz, pese a las alertas que ya las autoridades de Copeco han anunciado, no solo para Francisco Morazán, sino que para distintos sectores del país, pero hemos amanecido con un clima agradable. Veíamos las imágenes precisamente del dron que sobrevolaba la capital de la República y se ve verdecita Tegucigalpa. Qué bonito, definitivamente. Hermosa capital la que tenemos. Iniciamos con las informaciones y no buenas noticias esta mañana, porque en horas de la madrugada y tarde-noche se reportó una masacre en el territorio nacional que deja como resultado la muerte de al menos 5 jóvenes en la colonia municipal de la ciudad de La Paz. Las víctimas quedaron cerca una de la otra con su cabeza hacia abajo. Entre los muertos se encuentran 4 hombres y una mujer. Por los momentos no se tienen nombre de las víctimas. Asimismo, se desconoce quiénes y por qué le quitaron la vida a estas personas en el departamento de La Paz. La Fiscalía ha solicitado 11 años de prisión y una multa millonaria en contra de Marco Bográn, esto por la estafa millonaria de los hospitales móviles. ¿Pero qué pasó con Alex Moraes? Veamos la nota. El ente acusador del Estado, en audiencia de individualización de la pena, pidió 11 años, 11 meses de prisión, más una multa para Marco Bográn por declararlo culpable por el delito de fraude agravado continuado. Tras la compra de los hospitales móviles, a su vez, en el proceso se pidió inhabilitación de 10 años para Alex Moraes. A Marco Bográn han pedido 11 años, 8 meses de reclusión, más el pago de una multa por el triple de lo defraudado.
es decir, 2.214.830.036 lempiras con 36 centavos, más la inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la sentencia. Y contra el señor Alex Moraes han pedido 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El abogado defensor de Moraes no comparte que se pida una inhabilitación para su cliente considerando el grado de peligrosidad que este representa. Cabe destacar que la Fiscalía argumentó en el proceso que existen agravantes por razón de su cargo, acciones y omisiones. Manejarse de acuerdo a la peligrosidad mostrada, de acuerdo a los hechos de la sentencia, no debería de procederse una pena distinta de la pena en su grado inferior, que es de 8 años de inhabilitación absoluta. Para el 10 de junio se programó la sentencia donde se dictará la cantidad de años de la pena. Sin embargo, la defensa de Bográn está a la espera de esa fecha para valorar los argumentos para la interposición de una acción de casación. La sentencia por escrito, en ese momento vamos a valorar cuáles son los motivos de casación y en ese momento vamos a saber cuál es la posibilidad que tenemos de poder revocar este fallo o por lo menos de que se reenvíe para un nuevo proceso. Tanto Alex Moraes como Marco Bográn ya habían sido declarados culpables en este proceso. En esta audiencia de individualización de la pena, el ente acusador del Estado solicitó más de 11 años para Marco Bográn, así como una multimillonaria multa, luego de todo lo que se logró comprobar en este proceso. Sin embargo, a criterio de profesionales del derecho, estas penas que se podría imponer a aquellas personas que están acusadas en acto de corrupción y ya han sido declarados culpables, no corresponde al daño que le causaron tanto a las finanzas del Estado, así como a la salud hondureña. En el margen del COVID-19, aquellos que no pudieron obtener una atención digna y lamentablemente tuvieron que fallecer. Con imagen de Walter Pérez, para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Y los casos de homicidio en el territorio nacional continúan en aumento. Casi el 95% de estos casos se quedan en la impunidad. Las cifras son alarmantes, según un estudio sobre la percepción de seguridad del país realizado por la ACJ. El 95% de los homicidios que se suscitan en el país quedan en la impunidad y más del 60% de la población manifiesta no confiar en la Policía Nacional. El 67% de la población no tiene confianza en la Policía Nacional y si no hay confianza no hay denuncia, si no hay denuncia no hay investigación y si no hay investigación no hay condenas efectivas que vengan a garantizar pues obviamente que vamos a transitar por una seguridad efectiva y por una investigación de casos razonable. Tenemos indicadores como el índice de impunidad en homicidios que anda en el 95% en el año 2020. La pandemia vino a trastocar los buenos resultados por lo que iba a estos índices. Significa que de cada 100 casos solo 5 llegan a sentencia condenatoria en los casos de homicidios. El índice de abuso sexual infantil que está en 86%, significa que de cada 100 casos de abuso sexual infantil solo 14 tienen sentencia condenatoria y 86 agresores no obtienen una sanción para ese resultado. Las cifras son realmente alarmantes. Diariamente, cientos de migrantes parten en ruta del mal llamado sueño americano, y no para brindarles una mejor calidad de vida a sus seres queridos tal y como ellos lo desean, sino para morir en el intento. 3 cuerpos más se sumaron a la lista de migrantes que tuvieron la infortuna de perder sus vidas, impulsados por la falta de oportunidades y obtener un mejor futuro. Familiares llegaron destrozados a reclamarlos a la Cancillería, que junto a las autoridades mexicanas pudieron agilizar el proceso. Pues él me decía que se iba a ir y él ya tiempos tenía ese viaje, pero no le había salido. Y sus objetos de él era de hacer su casa, porque él no tenía casa. Él alquilaba una casa aquí en Catacama, acá vivía con la mujer que tenía. Ese era el objeto que él llevaba de ayudarme, porque yo me manejo enfermo, tengo desgaste en la rodilla y ya no trabajo, solo trabajo ratito. Fue difícil porque su sueño americano era, sus pensadas eran buenas, pero al punto salieron malas. Llenos de sueños y metas, así salieron de Honduras Raúl Celaya, de 37 años, padre de 3 hijos y uno más que viene en camino, Selvin Rolando Garrido, de 33, y Eric Iván Amador, quien también tenía 2 hijos, pero lamentablemente fallecieron en un vagón de tren en Piedras Negras, Coahuila, México. Algo que culminara con el regreso de estos cuerpos, pero lamentablemente siguen falleciendo, entonces seguimos apoyando, no solo a veces en México, en Estados Unidos. Hay algunos casos en España que también hemos apoyado, así que seguimos en esta labor.
son 127 millones de lempiras. Estos fueron establecidos mediante una ley del Congreso Nacional para apoyo a los migrantes en el exterior, creo que alrededor del 2006, 2007, y fueron incrementándose a través del tiempo. Son más de 40 cuerpos los que aún siguen en proceso de repatriación. Las autoridades insistieron además en la localización de los familiares de Óscar Andrés Montes Rosales, ya que su cuerpo está listo para ser trasladado al país, pero nadie ha realizado el procedimiento debido. Estas repatriaciones hubiesen sido en un vuelo comercial, en temas de costos hubiera oscilado entre $5,000 a $6,000 por cuerpo. Se realizó todas las gestiones pertinentes, se enviaron todo el padrón de las huellas dactilares del Registro Nacional de las Personas a Medicina Forense en México. Ellos hicieron la comparación con la necrodactilar. Ya una vez que ejecutaron la autopsia y todos los procesos, rápidamente se hizo este trabajo de repatriación. Honduras ha mantenido una mora de al menos 80 repatriaciones, pero en lo que va de este año ya se han podido concretar 26. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Lamentable, muchos de ellos lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida y también las de su familia. Pero ellos pierden la vida en ese duro intento. No todos tienen la suerte de llegar hacia los Estados Unidos. Vamos a cambiar de información y en torno precisamente a que hoy da inicio la temporada ciclónica en el Atlántico. Las autoridades del Valle de Sula se muestran preocupados ya que precisamente este sector del país ha sido muy golpeado por los fenómenos de años anteriores y específicamente de ETA e IOTA, por lo cual están alertando a la población de este sector a tener cuidado y tener también las medidas de prevención. Las últimas lluvias de temporada han tenido un impacto negativo en el Valle de Sula, territorio que sufrió enormemente por los desastres naturales ETA e IOTA. A pocas horas del inicio de la temporada ciclónica, una vez más, las autoridades de la zona hacen sus esfuerzos a última hora para salvaguardar las vidas humanas y evitar tragedias para la población. Ahorita lo más importante es estar en monitoreo de las zonas bajas de la ciudad, sectores como Chamelecón, Rivera Hernández, Chotepe, asentamientos humanos, los de la plancha de Semcol, la plancha del sector de los Cármenes también. Ahorita lo que llamamos a la ciudadanía en las partes bajas es mantenerse alerta, porque todavía no estamos evacuando. La parte que nos preocupa más es la lluvia que cae en el sector occidental, que es la que realmente hace crecer el río Ulúa. Por otra parte, las siguientes 48 horas serán claves para observar el volumen de los ríos que bañan el Valle de Sula, ya que en Occidente las lluvias siguen aumentando y eso tendrá repercusiones para las personas que residen a las orillas del Ulúa y el Chamelecón. Es por ello que los cuerpos de socorro piden precaución y evacuar si es necesario. Que no hay bordo, no hay barrera de contención para cuando el río Chamelecón pueda crecer de manera precipitosa. Así que prácticamente con esta lluvia ya estamos teniendo un incremento importante. Pasó de 0.8 metros a 1.50 y es probable. Estamos en este punto porque vamos a determinar hacer un sistema de alerta temprana manual con un personal existente aquí para estas próximas 48 horas. Con el objetivo de preservar la vida y seguridad de las personas, la Alcaldía de San Pedro Sula activó anoche el Comité de Emergencia Municipal ante posibles desastres provocados por las lluvias. Este grupo de apoyo tendrá la responsabilidad de monitorear las zonas vulnerables de la ciudad industrial en donde las copiosas lluvias de las últimas horas han provocado deslaves y crecimiento de ríos. Con imágenes de Armin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. La pesadilla regresó a San Pedro Sula. Familiares dieron el último adiós a la pequeña Cecia.
una bebé de apenas 21 meses que fue soterrada tras que un muro cayera encima, que fue sofocado por las lluvias. Entonces vengo yo y cuando ya le digo a él, ya viene mi hijo que viene loco, venía él todo trastornado. Y ya dice, el muro me les cayó a las niñas, dice, están debajo. Dice, ¿a dónde? Les digo, allá, dice, mamá las niñas. Entonces cuando salimos de allá, yo salí en carrera como loca, pidiendo auxilio a todas las familias, 50 estas niñas, todos aquí, de noche como a las 7. Y salimos, auxilio, decíamos nosotros, auxilio, y nadie, pasaban los carros. Pues entonces le digo yo, ay Dios mío, yo caí hincada, yo le dije, Señor, en tus manos estamos, Señor, yo sé que tú vas a hacer esto, lo vas a poner paz, ponga los dientes, Señor. Cuando al momentito cayó la Cruz Roja, parece, y los bomberos, y los niños estaban debajo, habían 6 debajo de la... Pero ya fue tarde para cuando vinieron. Ya cuando ya vinieron, no vinieron al instante. Se tardaron un poquito, pero no fue mucho. Entonces cuando ya vino la gente, ya llegaron allá los bomberos y todo, y ya los dijeron ayudar. Sí, pero ya la niña ya la traían muerta, costó para sacarla. Triste esa pérdida realmente. Bastante triste. Para nosotros como familia nos duele mucho. Y más porque son una familia de escasos recursos. Sí, así es. Así es. Somos pobres y usted sabe que lo que lo ha pasado, no crea, es triste. A veces usted sabe que uno puede y a veces no puede. Entonces uno sí, aunque todo con pena, pero uno habla. No se esperaban esa pérdida. Esperábamos esto que iba a pasar. Y nunca me imaginé ver ese cuerpecito en la mesa. Es mi nieta y es como que fuera mi hija. Y siento mucho siento. Yo sé que siento mucho el dolor. Es un dolor tan sagrado que siento en mi corazón. Como familia que somos de las niñas. Como abuela, una por la mamá y otra por mi hijo. Muy dura noticia. Las lluvias no solo dejan daños materiales, sino también pérdidas humanas. En los últimos días, las lluvias registradas precisamente en el norte del país siguen aumentando las cifras. En menos de una semana de lluvias ocasionadas en la zona norte, se registraron 5 personas fallecidas, entre ellas 3 menores de edad. Municipio de Villanueva, 2 menores de edad al ser soterrados por el derrumbe de un muro en su vivienda de madera mientras dormían. Hablamos de Dylan José Izaguirre Lara, de 4 años de edad, Diani Cristieli Izaguirre Lara, de 7 años de edad. En Río Chamelecón, 2 cuerpos en estado de putrefacción fueron encontrados en el río Chamelecón, ambos desaparecidos por varios días. Enrique Rodríguez, encontrado a la altura de la Ceibita, Quimistán, hombre que de identidad desconocida, encontrado a la altura de la colonia La Fortaleza, sector Cofradía. En San Pedro Sula, en el sector municipal Boulevard Las Torres, 33 calles, una menor de edad muere tras el derrumbe de un muro mientras dormía. Hablamos de la pequeña Cecia Nicole Hernández Rosa, de apenas 21 meses de nacida. Continuamos informándoles esta mañana a través de Hola Honduras. Ya las autoridades de Copeco han actualizado la alerta. Tenemos 5 departamentos con alerta amarilla, además 9 con alerta verde. Prácticamente todo el territorio nacional. Estaremos contando esto con nuestro compañero Pablo Martínez más adelante. Mientras tanto, ya las autoridades policiales, Walter, también nos informan que se han identificado, usted está en la morgue capitalina, se han identificado ya a las personas que fueron asesinadas en la masacre registrada en La Paz. La información con usted. Buenos días. Gracias, Ruth. Televidentes, buenos días. Y es que es lamentable, continúa la violencia, la inseguridad en el territorio nacional, pese a las acciones operativas que realiza la policía, pues la violencia continúa ganando terreno y esta vez
le tocó a 5 hondureños que lastimosamente perdieron la vida de manera violenta en el sector de La Paz. Las 5 personas, déjenme contarles que fueron ingresadas desde este lugar hasta medicina forense de la capital en horas de la madrugada. Ya fueron identificadas como Osman Fernando Ávila Sarmiento, Marvin Mejía Pacheco, Doris del Carmen Flores Moncada, Marvin Joel Cepeda y Jeremy Esaú Hernández Palomo. Son las 5 personas, Ruth y televidentes, que lastimosamente perdieron la vida de manera violenta. Según la información preliminar que indican las autoridades policiales, sujetos armados ingresaron a la vivienda donde se encontraban estos 5 hondureños y posteriormente abrieron fuego en contra de la humanidad de estos 5 hondureños, incluyendo a una fémina, recalcando el nombre de Doris del Carmen Flores Moncada. Se prevé que para las 7, 8 de la mañana se les estará practicando la respectiva autopsia a los 5 cuerpos y posteriormente pues se les estarán entregando a sus respectivos familiares. A esta hora de la mañana no hay ningún familiar, Ruth y televidentes. Estamos a la espera de que lleguen aquí y poder obtener reacciones. De igual forma, pues, por parte de las autoridades policiales, las hipótesis que se manejan en torno a esta nueva masacre que prácticamente está enlutando a 5 familias con el asesinato de estos hondureños en el sector de La Paz. Estamos al pendiente, compañeros, desde Medicina Forense, cuando lleguen los familiares y posteriormente sean reclamados los cuerpos de estos ciudadanos. Si no hay consultas, con ustedes, buenos días. Buenos días, Walter, gracias por esta información y lamentable noticia. Amanecemos y damos estas informaciones a tempranas horas. De Tegucigalpa vamos al norte del país con temas siempre relacionados a asesinatos. En este caso, Samuel Cuello nos informa que los familiares del barrista asesinado ayer temen por su vida. Vamos con usted, muy buenos días, Samuel. Así es, muy buenos días, licenciada Alejandra Rivera, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Hola Honduras. En efecto, así como lo está adelantando usted en este momento, estamos ubicados en las afueras de la morgue del Ministerio Público, donde ya ingresó el cuerpo del joven Wilson Ariel Pérez Hernández, de 21 años de edad, que ayer fue abatido en un supuesto enfrentamiento entre la Policía Nacional y también pues miembros de estructuras criminales. Así lo ha informado pues el reporte oficial por parte de la Policía Nacional. Todavía hay algunas especulaciones sobre este caso, ya que algunos familiares que llegaron al Mario Catarino Rivas ayer no se han podido trasladar hasta esta morgue para reclamar el cuerpo del joven por temor a represalias, ya que según ellos estaban informando, hay información de que se estaría atentando contra sus vidas una vez que ellos salieran de este centro asistencial. El reporte oficial, además, lo que dice la gente de la Policía Nacional es que la persona fallecida, que es Wilson Ariel Pérez Hernández, recibió 2 heridas de bala en el estómago, y además de eso, pues al instante que se estaba pidiendo el requerimiento para él, lamentablemente pues comenzaron los disparos, el cruce de disparos entre la Policía Nacional y también entre los miembros de la estructura criminal, y así pues le dieron muerte. También por temas de derechos humanos se confirmó que este joven ya había hecho todo lo posible para pues entregarse a las autoridades luego de lesionar a la policía en el partido del pasado domingo entre el Real España y también el Motagua. Nosotros estaremos a la espera. No nos han querido dar ningún tipo de reacciones por parte de los familiares, ya que por temas de seguridad ellos siguen temiendo por sus vidas y pues lamentan el terrible hecho que se ha suscitado. Ellos confirmando que este joven de nombre, le repito, Wilson Ariel Pérez Hernández, no es miembro de estructuras criminales, es un joven pues que trabaja y que pues es un muchacho que no tenía enemigos, y que pues en la calentura del momento él decide pues hacer este error que comete, pero que un error que merecía un castigo diferente según
las versiones que nos estaban emitiendo los familiares. Estaremos muy pendientes también de todo lo que esté suscitándose aquí en la zona norte de nuestro país. Estaremos también pendientes de la entrega del cuerpo del joven Wilson Ariel Pérez Hernández, de 21 años, y pues también las informaciones oficiales que se estén dando desde la capital de la República por parte de la Policía Nacional. Si no hay consultas, si no hay dudas, a esta hora de la mañana y con las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias a nuestro compañero Samuel Cuello por la información desde la zona norte del país. Definitivamente que la policía tiene mucho que explicarnos alrededor de este tema y nosotros en cada una de nuestras emisiones informativas le estaremos brindando esta información. Aquí en Tegucigalpa, nuestro compañero Pablo Martínez nos actualiza en relación a la alerta por las lluvias. Ya tenemos 5 departamentos en alerta amarilla, Pablo, incluyendo Francisco Morazán y Cortés. Buenos días. Así es, buenos días, Ruth, y a todos los televidentes. Efectivamente, tras estas lluvias, pues efectivamente se han generado varias afectaciones. En este momento me acompaña Yancy López, jefa de operaciones, hablando acerca de este inicio de esta temporada ciclónica. Escuchamos su declaración. 5 departamentos en alerta amarilla, de los cuales tenemos Cortés, Santa Bárbara, Lloro, Francisco Morazán y Olancho. Y en este sentido también hay 9 departamentos que ya se han alertado, ¿verdad?, con alerta verde, que son en este caso Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Mayagua, La Paz, Valle, Choluteca y El Paraíso. Cabe mencionar a la población en general, ¿verdad?, que Copeco ha estado generando lo que son los pronósticos, emitiendo las alertas, y esto como un sistema de alerta temprana para que la población pueda generar todas esas acciones preventivas, en este caso, que eviten la incidencia. Lamentablemente, pues a esta fecha podríamos decir que ya desde mayo, ¿verdad?, desde la temporada ciclónica, a esta fecha tenemos la muerte de 5 personas. 3 de ellas que sucedieron prácticamente la semana pasada en la entrada de la onda tropical, y en este momento, ¿verdad?, que ya tenemos el fallecimiento de 2 personas, una niña que lamentablemente falleció, ¿verdad?, en San Pedro Sula, y una persona que también falleció en la zona de Copán. Es importante resaltar que la emisión de las alertas, ¿verdad?, no solamente dependen de Copeco, sino también a nivel de los municipios, ya que nosotros pues presentamos los pronósticos. Sin embargo, ¿quién mejor que los alcaldes, los comités de emergencia municipales conocen cuáles son las vulnerabilidades, ¿verdad?, y los riesgos que hay en sus zonas, y ellos tienen la autonomía, según la ley del SINAJER, para poder generar una alerta en sus municipios. Los departamentos que están en alerta verde, ¿cuáles son y cuál es el monitoreo que están llevando a cabo ustedes? Porque en cualquier momento podría cambiar esto, tal como usted lo dice. Como le mencioné anteriormente, ¿verdad?, los departamentos en alerta verde son Copán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca y El Paraíso. Pero en este caso hay 5 donde la alerta es mayor, y en este caso es amarilla, la cual nos lleva a tener una evacuación preventiva, y en este sentido hay que mantenerse siempre pendiente del pronóstico. Si usted va a hacer un monitoreo, usted que vive cerca de un río, de una quebrada, hágalo de una manera prudente, ya que la idea es, al momento de generar, en este caso, las alertas, es generar acciones preventivas y que las personas puedan hacer monitoreos. Y asimismo, pues también hacer caso, ¿verdad?, de lo que se dice a través de las autoridades, de los cuerpos de socorro al momento de hacer evacuaciones. Y sobre todo, identificar esas zonas seguras que tienen en sus barrios y colonias para que en momento de una incidencia de inundaciones usted pueda acudir a estos lugares. Las lluvias continuarán según el Senado precisamente por el inicio de esta temporada ciclónica, menos en el Atlántico. Estas alertas que están emitidas podrían ir variando conforme a las afectaciones y daños que se creen. Bueno, recordemos que no solamente varían de acuerdo a las afectaciones, sino también al tema del pronóstico. Y en ese sentido, pues nosotros a través del Comité Científico Técnico, ¿verdad?, siempre estamos haciendo las revisiones para poder generar en este caso estas alertas, pero como bien les comentaba anteriormente, no solo es una dependencia por parte de Copeco, sino también de las alcaldías, que en su caso, si ellos consideran que debido al pronóstico que se puede generar en su municipio, puedan tener afectaciones, ellos están en la autonomía de poder generar también, ¿verdad?, en este caso las alertas, considerando en este caso pues la ley del SINAJER y el artículo 41 que nos indica, ¿verdad?, las emisiones de las alertas. Muchísimas gracias a Yancy López, quien es jefa de operaciones de Copeco. Ya nos expresaba ella cuál es la situación que se mantiene actualmente. Son 5 departamentos los cuales tienen emitida una alerta amarilla y 9 departamentos
aún se mantienen con alerta verde conforme a estos pronósticos que se ha dado por parte de Senauci y la continuación de estas lluvias que podrían ser prolongadas debido al inicio de la temporada ciclónica, menos en el sector del océano, en este caso Atlántico. Estas alertas podrían ir paulatinamente cambiando, podrían tanto disminuir las que están en amarilla a pasar a verde, así como podrían también de igual manera, esperemos no sea así, que pasen a una alerta roja. Este ha sido mi reporte desde este lugar. Nosotros, si no tienen consultas, retornamos, compañeros. Gracias a nuestro compañero Pablo Martínez por este informe. Usted ya sabe, mantenernos atentos, vigilantes ante el llamado de las autoridades. Nosotros tenemos que irnos a una pausa. Enseguida continuamos con más información, así que no nos cambien. Cumplimos con nuestros anunciantes, pero al regresar, ante el desabastecimiento de medicamentos en los centros asistenciales del país, autoridades de salud informan la compra directa de medicamentos. De manera oficial ya en el Atlántico la temporada ciclónica 2022. La experiencia muestra que el uso de nombres cortos y distintos tanto por escritos como verbales es la forma más rápida y sencilla y menos propensa a errores. A esto nos referimos a que como ya inició la temporada ciclónica en el Atlántico, ya están los nombres de las posibles tormentas tropicales y huracanes que podrían formarse en esta temporada ciclónica 2022, la cual en el Atlántico finalizará el 30 de noviembre, al igual que en el Pacífico. ¿Qué ocurre en el territorio nacional? Por un periodo de 48 horas, las autoridades de Copeco mantienen en vigencia y han extendido en otros departamentos alertas, tanto verdes como amarilla. ¿Cuáles son las amarillas? En el departamento de Olancho, Francisco Morazán, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, mientras que las alertas verdes se mantienen en El Paraíso, Comayagua, Valle, Choluteca, La Paz, Intibucal, Empira, Copán y Ocotepeque por un periodo de 48 horas. Esto quiere decir que las condiciones de lluvia van a continuar latentes en el territorio nacional, con acumulados significativos en estos sectores donde ya se mantiene la alerta amarilla y la alerta verde. Así que las lluvias van a venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados. Así que hay que mantenernos muy atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando continuamente en el territorio nacional, o por lo menos un periodo de 48 horas que podría estarnos dejando acumulados significativos. Así que si usted vive en sectores vulnerables, le invitamos a que tome las medidas de prevención necesaria o que pueda evacuar a tiempo para evitar no solo tragedias o daños materiales, que eso se puede recuperar, sino muertes, ¿verdad? Como ya se ha registrado en la zona norte del país. En cuanto a las condiciones de lluvia, se van a mantener, reitero, en el territorio nacional. Vemos en esta imagen la proyección que vemos precisamente es que las lluvias van a continuar. Tenemos ingreso de humedad, tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe, y ya de manera inicial ha iniciado pues la temporada ciclónica en el Atlántico, que su primer nombre en todo caso cuando se llegue a formar el primer huracán en la temporada ya ciclónica en el Atlántico sería Ana. En comparación al Pacífico, que inició el 15 de mayo y ya tuvimos la expectativa y la experiencia precisamente del huracán Ágata, que tocó fuerte tierras mexicanas y que poco a poco se fue degradando a tormenta tropical. En cuanto a las temperaturas, déjeme comentarle en Tegucigalpa, las máximas se van a mantener de 26 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. La presencia de lluvias se mantiene, seguimos en alerta amarilla, por lo cual las lluvias van a venir acompañadas de actividad eléctrica. Al igual que en Comayagua, las temperaturas máximas serán de 32 grados centígrados, las mínimas de 22 grados centígrados. Las temperaturas se van a mantener siendo cálidas pese al pronóstico de lluvia que se va a estar registrando en Comayagua, en los sectores altos y montañosos con mayor intensidad. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula? Pronóstico de lluvia se mantiene en los extremos del día, se va a sentir calor como es de costumbre en este sector, pero no descartamos que las lluvias vengan acompañadas de actividad eléctrica en San Pedro Sula, así que mucha precaución. En otros sectores importantes del territorio nacional, hablamos específicamente de Santa Rosa de Copán en el occidente del país, se pronostican fuertes lluvias para este día como también para la próxima jornada.
las temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. Mientras tanto, en Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales, afortunadamente las máximas de 22 grados centígrados y las mínimas agradables, frescas de 15 grados centígrados. En Nuevo Ocotepeque, las temperaturas máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados. Las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales, pero sí hay pronóstico de lluvia. Seguimos detallándole en otros sectores importantes del país. En Omoa, en Yuscarán y en Roatán, el pronóstico de lluvia se mantiene con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas podrían ir oscilando en Omoa y en Roatán de 32 a 31 grados centígrados. Mientras tanto, en Yuscarán, las temperaturas sí registran un leve descenso en ellas, alcanzando los 25 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían estar oscilando entre los 18 a 26 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se va a mantener a nivel nacional para este día, como también para la próxima jornada. Ahora bien, en el Mar Caribe, afortunadamente hemos regresado dentro de los rangos normales en cuanto al oleaje se refiere. De 1 a 3 pies de altura, podría estar alcanzando los 4 pies mar adentro. Mientras tanto, en el Golfo de Fonseca, vea usted, sí se encuentra alterado. Es por esa razón que la zona sur y parte también de la zona central se ve perjudicada ante el oleaje del Golfo de Fonseca, porque podría estar alcanzando los 7 pies mar adentro. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Por su parte, los maestros Proeco están exigiendo sus plazas permanentes, en tanto que las autoridades ya han asegurado que unas 4.500 plazas permanentes se les estarían asignando en los primeros días del mes de junio a los maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria. Juan José Martínez, que forma parte del sindicato de este equipo, aseguró que solo están a la espera de que el titular de la Secretaría de Educación haga el respectivo llamado. Escuchemos lo que nos dijo. Pedir al ministro que nos atienda de inmediato para poder reglamentar lo que viene, el proceso nuevo, ya que el decreto 100-2021 fue derogado, pero nosotros aceptamos un régimen especial para poder dotar permanencia y así continuar en este programa dando educación de calidad a los niños de tierra adentro. ¿De cuántas plazas estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de unas 4.500 oportunidades con permanencia a los docentes, ya que son los que están listos y tienen requisitos para ser nombrados. Los demás pues deberán seguir por contrato hasta que tengan una calificación académica para ser ya nombrados en propiedad. ¿Cuándo se prevé se pueda solventar este tema de las plazas, profesor? Pues en este mes estamos esperando una respuesta, ya que ya apenas iniciamos este mes de junio, ya mañana, entonces ya el jueves lo sentaríamos con el ministro de Educación. Ahora en temas educativos le damos a conocer que aproximadamente un 96% se ha recuperado la matrícula escolar 2022. Así lo han dado a conocer las autoridades de educación, quienes han mencionado que Francisco Morazán, con el retorno de las clases presenciales, la matrícula escolar se recuperó en más de un 90%, ya que aproximadamente 300.000 niños y jóvenes asisten a los centros educativos de este departamento tras 2 años de pandemia y deserción estudiantil. Sí, estamos ya acercándonos a la meta con un 96.75% en relación a la matrícula del 2021. Eso equivale a 326.000 estudiantes en Francisco Morazán que ya han retornado al aula de clases. Todavía nos quedan un aproximado de 14.000 jóvenes y niños que todavía no están dentro de la cobertura educativa dentro de Francisco Morazán y seguimos trabajando para ello. Le decimos a los padres de familia que la matrícula continúa abierta, ¿verdad? Que pueden acercarse estos jóvenes. No hay requisitos, el único es el deseo de continuar estudiando, no es exigencia un uniforme, por ejemplo. Y empresarios de los pequeños hoteles aseguran que están preocupados. Dicen que ellos, debido a la derogación de la ley de empleo por hora, ya no pueden seguir contratando a más personal. Una situación que a su criterio está afectando fuertemente la industria del turismo.
El alto costo de vida ya está afectando a la industria del turismo, especialmente a los pequeños hoteles, sumado a que ya no pueden seguir contratando personal por horas, ya que la ley fue derogada en el Congreso Nacional y esto los limita a crear más plazas de trabajo, asegura la dirigencia del sector, ya que la difícil situación económica no les permite pagar salarios completos a las personas. Como consecuencia del incremento en los precios de la canasta básica, esto tiene un efecto directo en el empleo, no podemos generar más empleo, encima se nos cerró la ley de empleo por hora, lo cual también va a tener un efecto importante en el empleo, ¿verdad? Además de esto hay que considerar que la economía en general tiene muchos costos mayores que antes. En el campo es donde más se da el trabajo por hora y ante la falta de fuentes de empleo, los hondureños están haciendo caso omiso a la derogación de la ley, por lo que siguen trabajando bajo esa modalidad. El problema es que la necesidad de empleo en el campo es apremiante, es desorbitante, pues, el desempleo. Entonces aquí lo que queremos dejar claro que de una u otra manera, pues el sistema estaba funcionando. Ahora bien, por otro lado, pues sin lugar a duda, pues hay gente que no le está parando bola a esto, hay gente que está yendo a trabajar, hay gente que le dice al patrón que realmente necesita el trabajo, que tiene hijos que mantener, etcétera, etcétera. Y eso es lamentable, pues, eso es lamentable porque por un lado se está violentando la ley y por el otro lado realmente al que necesita el trabajo no le importan las condiciones en las cuales le den el trabajo, lo único que él pide y agradece es que hayan empresas que realmente les contraten a que sea por horas. La diputada Belinda Pavón asegura que muchos empresarios abusaron de la ley de empleo por hora, pero es del criterio que es necesario que en el Poder Legislativo se apruebe una ley especial para sectores como el de turismo, labores agrícolas y otros. Sabemos que hay empresarios que abusaron de esta ley, pero hoy lo que se tiene que hacer para darle respuesta a este sector, como dice usted, turismo, es buscar una nueva legislación para apoyar este decreto. Esto quiere decir de que no vayan a abusar de nuevo, no que sea vigilado para este sector turismo, y hay otros sectores también que necesitan, por decir, en temporadas altas, de este recurso humano para que se puedan apoyar tanto la empresa privada como el mismo hondureño. Los representantes de los pequeños hoteles les piden a las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a la del Instituto Hondureño de Turismo y de la Cámara Nacional de Turismo que juntos busquen una solución a la crisis que está enfrentando el sector. Y nos mantenemos siempre en temas económicos. La inflación en el territorio nacional ha aumentado en un 8.35%. En el boletín económico del mes de mayo presentado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada refleja que en el mes de abril el índice de inflación fue de un 8.35%, donde el 84% de esta inflación fue por el aumento en el transporte, la alza en los alimentos, alojamiento, agua, electricidad y también combustibles. En el boletín económico de mayo presentamos los siguientes resultados. La inflación al mes de abril denotó una variación interanual del 8.35%. Esto producto de factores externos como el aumento de los precios de bienes y servicios internacionales y de factores internos como el aumento del precio de transporte, combustibles y alimentos. Tenemos que al cierre de marzo de 2022 la importación de combustibles fue de 53 millones de galones. Esta cifra representa un incremento del 51% en comparación a lo registrado el año pasado. En otras palabras, se está utilizando más combustible que el año pasado a pesar del incremento en los precios. A su vez, tenemos las perspectivas de Centroamérica frente a la guerra en Ucrania. Por medio de un índice de estudios internacionales para medir la vulnerabilidad de los países frente al conflicto actual, tenemos que Honduras muestra un índice de 3.29, entrando en la categoría media-alta. Es decir, que existen riesgos latentes a nuestra economía por este conflicto. Y ante el desabastecimiento en los principales centros asistenciales de medicamentos, las autoridades han asegurado que la compra directa avanza de viento en popa con la licitación a los proveedores y garantizan una adquisición transparente para abastecer en el menor tiempo posible de fármacos todos los centros asistenciales del país.
Bueno, ya se hizo la primera reunión con la gente de OPS, también se hizo la reunión con los drogueros y con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A través de ellos vamos a ayudarnos para convocar a todos los proveedores. Yo insisto en eso porque la gente habla de compra directa. Directa sería que se la compra uno solo. No, nosotros estamos invitándolos a todos. ¿Qué pasa ahorita? Que hay muchos medicamentos que no existen en el mercado mundial. Estamos hablando de que falta materias primas, entonces estamos poniéndonos de acuerdo los tiempos que hay que poner como para recepción, porque ¿de qué me sirve pedir un medicamento para dentro de 2 semanas si nadie lo va a poder proveer para dentro de 2 semanas? Entonces estamos en esa etapa ahorita. Con 48 minutos de la mañana, seguimos con enlaces en directo aquí en la capital de la República. Se encuentra nuestro compañero Walter Pérez, quien nos tiene importante información en torno a los aficionados y a los hechos ocurridos en cuanto a los partidos en los últimos fines de semana en el territorio nacional. ¿Qué dicen los expertos en cuanto a estos temas? Walter Pérez, con usted. Buenos días, compañeros. En efecto, en estos momentos me acompaña Hugo Maldonado, presidente del CODE. Reacciona en torno a la muerte de este aficionado del Real España. Como todos sabrán, a esta persona se le andaba buscando por la agresión de una funcionaria policial. Lamentablemente, el día de ayer, en horas de la noche, ha aparecido sin vida. Hugo Maldonado, su reacción en torno a la muerte de este aficionado. Buenos días. Un placer saludarle, Walter. Mire, lamentando profundamente. Yo creo que, si bien es cierto, todos nos solidarizamos con la gente de policía y con el árbitro, los cuales habían recibido un puntapié cada uno de parte de Wilson. Es lamentable, mire que muy pocas veces suele pasar esto, que nos solidaricemos con un agente de policía y toda la sociedad se volcó en favor de la muchacha, que gracias a Dios salió ilesa de ese puntapié y de haber rodado esas gradas. Pero no nos fijamos, y aquí todos somos responsables, inclusive hasta de la muerte de Wilson, porque todos reprodujimos el hecho y las fotografías y los 100,000 pesos de recompensa. Bueno, hasta yo quería volverme de casa recompensa. Pero la verdad es de que gracias a Dios, el muchacho de Colón le dieron la oportunidad de decir, miren, yo no soy. No, porque hasta habíamos puesto el nombre de Alexander García o López, que no era él, sino que era Wilson. Entonces, y miren el episodio triste que termina una acción que tuvo que haber terminado en los tribunales de la República. Lamentable, se habla que fue un enfrentamiento con la policía. Eso es lo que dice el Ministerio de Seguridad. Yo respeto, ¿verdad?, esa situación. Hay un policía herido y Wilson, que recibió 3 disparos en su humanidad, tiene que investigarse los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes. Yo creo que merece la sociedad hondureña que este caso se esclarezca de la mejor forma. Imagínense bien, estamos hablando de Wilson, y anoche a las 10 de la noche casi una masacre en La Paz, en el barrio, en la colonia, barrio municipal, y no estamos hablando de 5 muertes violentas que salvajemente fueron asesinadas, 4 hombres y una mujer. Y es la 23 masacre que se da a nivel del país durante el 2022. Muchas gracias, Hugo Maldonado. Muy claro en torno a estos hechos lamentables que se han registrado en las últimas horas en el país. El asesinato o este enfrentamiento que se produjo entre elementos policiales y este aficionado en la zona norte del país, y también se le suma la muerte trágica de estas 5 personas violentamente en el sector de La Paz. Con ustedes, compañeros, buenos días. Buenos días, gracias, Walter, y compartimos ese sentimiento de indignación que está manifestando el director del CODE, Hugo Maldonado. Nos vamos, Alejandra, a la pausa. Así es, nos vamos a una pausa comercial, a regresar con más información aquí en Hola Honduras.
Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para este tema que abordaremos hoy. Obviamente el tema político de esta semana nos tiene enfocados en el Congreso Nacional. Y para que ustedes entiendan realmente, todo esto es un reacomodamiento de fuerzas. Porque, como les he reiterado en varias ocasiones, si bien es cierto, el pueblo hondureño designó masivamente a doña Xiomara Castro como presidenta de la República, a la primer mujer, por lo cual todos debemos de sentirnos orgullosos, pero, no le dio poder absoluto a ningún partido político. Y solo el que no quiere ver ese mandato del pueblo hondureño se va a meter en problemas. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo. El pueblo hondureño dijo, no le doy mandato a ninguno, por lo tanto tienen que sentarse a dialogar. Tienen que sentarse a negociar para tomar las decisiones más importantes en el Congreso Nacional. La alianza de oposición, con todo lo que tiene, no tiene los 86 votos, que es la mayoría calificada para hacer cambios estructurales, podemos decir. Modificaciones a la Constitución, elección de la Corte Suprema de Justicia, elección del nuevo fiscal general. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Todo el mundo está en un estira y encoge. ¿Que tienen que haber cambios? Tienen que haber cambios, porque lo que hicimos en los últimos 12 años no fue bueno. Pero tampoco tenemos que repetir esa historia. Nos vendieron la Junta Nominadora para elegir la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal general como la última panacea. Y veamos los resultados. Hasta el narcotráfico metió sus manos en esa elección. Una vergüenza para Honduras. ¿Que tienen que haber cambios? Tienen que haber cambios. Pero ¿cómo? Es realmente parte de las negociaciones y las reestructuraciones que tienen que ser todas nuestras fuerzas políticas. Tenemos aquí como invitado en estudio al abogado y catedrático constitucionalista Octavio Pineda Espinosa. Ellos, pues al igual que la academia, también él es parte del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y representa una de esas fuerzas. Y nosotros queremos conocer realmente cómo se está conformando esto. ¿Cuál es la posición? El Partido Liberal tiene una gran oportunidad. Si no hace cambios, va a quedar como está, o tal vez peor. Porque la mayor parte de los liberales votaron por la alianza. Y eso también tienen que ver entre líneas. Miren, las elecciones fue un mensaje claro de lo que el pueblo hondureño quería. Gracias, abogado, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por la invitación. Primero, reiterarte nuevamente la felicitación por el premio Álvaro Contreras. Fue un placer estar ahí y bien merecido el premio. Y obviamente este es un tema de importancia nacional. En mi caso, como catedrático de Derecho Constitucional, y también ahora que estamos colaborando con la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, hemos planteado desde esa instancia la necesidad de transformar y de reformar los requisitos para ser parte de la Junta Nominadora del proceso. Ayer participamos en un evento promovido por la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales del Congreso, donde estuvo también el ministro de Transparencia, que presentó precisamente la nueva propuesta que se ha socializado para reformar esa Junta Nominadora, reformar el proceso de selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Porque como tú decías muy correctamente, desafortunadamente los últimos procesos han sido un fiasco, y sobre todo el último proceso en el que se eligió la actual Corte Suprema de Justicia, el fiscal general que todavía está en el Ministerio Público, en el cual inclusive se violentaron hasta los mismos procedimientos que se habían generado por la misma Junta Nominadora. Sí. Y eso indica que es indispensable hacer reforma. Exactamente, porque se nos ofreció, se nos dijo que este proceso de elección iba a ser lo mejor. Iba a ser lo mejor y nos salió un fiasco. Un fiasco, porque incluso hubo muchas violaciones a la Constitución. Así es. Al mismo procedimiento. Así es. En la elección del fiscal, el fiscal no entró en el procedimiento de preselección. Así es. Y se nombró. Así es. Y yo creo que también, y yo lo conversaba ayer con diputadas del Partido Nacional,
Y yo les decía, no pueden tampoco ustedes señalar la inconstitucionalidad cuando ustedes lo hicieron. Este es un proceso diferente. Y vean ustedes, justamente este evento donde participó Isabel Albaladejo en el foro hacia una Honduras justa y transparente. Ahí participó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el secretario de la Presidencia, el ministro Rodolfo Pastor, el secretario de Transparencia, el ministro Edmundo Orellana y el presidente del Colegio de Abogados. Aquí ella dijo: Honduras tiene la oportunidad de que el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia se desarrolle atendiendo a criterios de idoneidad, mérito, capacidad técnica e integral, así manifestó la representante. Miren, algo bien fundamental, que yo creo que esto es muy importante. O sea, yo creo que todos los males de Honduras provienen de la mala aplicación de la justicia. Así es. Y aquí señalar, Emma, que desafortunadamente el Poder Judicial y todos los operadores de justicia es la gran debilidad del Estado de Derecho hondureño, porque se vino desmontando durante 12 años, porque como tú decías, se violentaron procedimientos. El fiscal general, como tú señalabas, no entró al proceso de selección. En el mismo proceso de selección se dieron violaciones a los mismos procedimientos establecidos por la misma Junta Nominadora. Se favorecieron intereses políticos, obviamente, intereses económicos grandes, y como tú decías, desafortunadamente, hasta intereses del narcotráfico. Y eso es lo que ha producido toda esta debacle que hemos tenido en el Estado hondureño. Obviamente eso nos hace reflexionar y nos ha hecho reflexionar en la necesidad de fortalecer el sistema, mejorar el sistema, mejorar quienes van a ingresar a esa Junta Nominadora, ponerle requisitos a los miembros de esa Junta Nominadora, porque desafortunadamente en el proceso anterior no había prácticamente requisitos para que uno fuera miembro de la Junta Nominadora. Entonces personas con intereses particulares se colaron a la misma. Hubo un caso, por ejemplo, el que estaba de presidente de CONADE, Herrera Cáceres. Así es. Era primo de Edgardo Cáceres Castellano. Primos. Hay un conflicto de interés. O sea, y este señor se quedó callado y esa es una violación. Así es. Una violación. O sea, que prácticamente Edgardo Cáceres Castellano no debería haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Y a pesar de que yo le tengo un gran respeto al abogado Cáceres Castellano. Sí, pero violentó la ley. Pero se violentó el procedimiento. Y hay otro caso que se mencionaba ayer en este evento, en el que uno de los que salió electo falló todas las pruebas psicométricas. Y falló prácticamente de la matriz, que tenía 4 elementos, falló prácticamente todas las pruebas. Pero al final sale electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se planteaba ayer y lo que plantearon ayer los expositores es la necesidad de establecer nuevos filtros, establecer un sistema de tachas para evitar también que al Congreso Nacional, que es al final quien elige a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lleguen los peores candidatos, sino que con este nuevo procedimiento lo que se busca es que sean los mejores, los 45 mejores, al menos que lleguen al Congreso Nacional, porque tampoco podemos desconocer, y eso yo lo mencionaba ayer a otro medio de comunicación, que esta es una elección eminentemente política. No vamos a poder evitar el elemento político en la elección de los magistrados, porque se elige en el Congreso, y el Congreso es un ente eminentemente político, donde están representados todos los partidos, y donde todos los partidos, particularmente los 3 que tienen mayor cantidad de diputados, me refiero a Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, tendrán intereses que representantes de sus partidos sean miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que hay que hacer es minimizar la capacidad de maniobra política. Exactamente. Para que se elijan a los mejores. Es bien difícil en Honduras decir no soy político. Así es. Todos tenemos una afinidad. Lo que tenemos que hacer es buscar los mejores profesionales. Así es. O sea, que no tengan ese sesgo. Así es. Ni esa sumisión al poder. Sumisión al poder, porque es vergonzoso lo que ha sucedido. Imagínate, el expresidente Juan Orlando Hernández dar el mensaje dentro de la silla de un juez, de un magistrado. Magistrado presidente. O sea, eso es vergonzoso.
O sea, ¿por qué? Porque no podía él decirle que no, y hay que decirlo, o sea, y no es criticarlo a él, ni criticar, no, es que eso es lo que tenemos que evitar. Ellos tienen que aplicar justicia para todo el pueblo hondureño, no para un sector. Y es desafortunado decir, en mi condición de abogado y de catedrático, que la sociedad hondureña no tiene confianza en el Poder Judicial, no tiene confianza en los jueces, aunque en el Poder Judicial hay excelentes jueces, en el Ministerio Público hay excelentes fiscales, pero desafortunadamente, como dice ayer uno de los expositores, los chinos tienen un dicho que el pescado se pudre por la cabeza. Y aquí, en este caso, tanto la cabeza del Poder Judicial como la cabeza del Ministerio Público están podridas. Y por eso es necesario hacer este cambio. Estamos a un año de elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en el mes de julio ya debe estar nombrada la Junta Nominadora. Y ahí, al final, va a ser el filtro importante, porque va a ser la Junta Nominadora la que va a escoger los 45 candidatos que se van a enviar al Congreso, y allá entonces comenzarán los estires y encoges políticos de los que tú hablabas. Y desde ahorita, pues, porque desde ahorita está el procedimiento por el control de los colegios profesionales, control de las organizaciones que dan. Estamos justamente a 8 meses. Fíjate. A 8 meses de que ya se haga este proceso de elección. O sea, ya porque eso tiene que ser el 27 o 25 de enero. Sí. 27 o 25. 25. 25 de enero. Entonces, para el 25 de enero ya tienen que estar esos 45 preseleccionados. Así es. Preseleccionados. Y yo creo que Honduras merece esto. Yo creo que lo que hemos vivido, mira, y mira cómo es la vida. Yo a veces les digo, nos podemos escapar de la justicia de los hombres, pero no de la justicia divina. Así es. El Partido Nacional cometió muchos hierros. Así es. Hubo mucha persecución y ahora ellos que están en oposición la están pasando muy mal. Pero es parte del proceso y de las enseñanzas. Están pagando sus errores. Exactamente, pero yo creo que es momento, o sea, yo no digo tenemos que tener revancha, no, es momento de que se sienten a dialogar. Yo sé que en el Partido Nacional hay muy buenos diputados. Así es. Muy buenos diputados, tienen que sentarse a dialogar. No podemos estar en este estira y encoge. Honduras no le dio, por eso a nadie le dio potestades. Así es. Absolutamente a nadie. Me gusta que hayas hecho ese comentario porque yo lo repito inclusive en mis clases. Esta es la primera vez en la historia de Honduras que quien ostenta el Poder Ejecutivo no controla el Congreso Nacional y tampoco va a controlar del todo la elección de la Corte Suprema de Justicia. Unos lo mirarán malo, yo lo miro como algo bueno, porque nos obliga a todos los partidos políticos a sentarnos a dialogar y a dejar ese sistema que se ha dado en la política en las últimas elecciones, en el que las descalificaciones son las que prevalecen y no el sentido de negociación. Podemos disentir, porque es normal disentir entre políticos y entre personas que tenemos diferentes opiniones, pero una nación no se maneja teniendo por un lado a un grupo y teniendo al otro grupo y procurando destruirnos unos contra otros. Eso es lo que nos ha mantenido en esta crisis permanente desde hace 12 años. Y yo creo que ahora ha llegado el momento de que podamos conversar todos los partidos políticos que estamos representados en el Congreso y que tomemos la decisión de mejorar el sistema judicial de Honduras, porque además el pueblo hondureño ya no soportaría más una nueva farsa, un nuevo sistema de justicia que todavía le queda de ver a la población. Selectiva, porque era lo que yo les decía, vaya, son 93 comunicadores sociales y periodistas que han fallecido, pero son más de 30,000 los hondureños. Así es. Que no han tenido ese derecho de víctima, de saber por qué los asesinaron, porque no hubo una investigación. Bueno, en el caso de nosotros los abogados, son más de 137 abogados los que han fallecido. Acaban de matar una fiscal del ambiente, que yo la conocí ahorita en la campaña del Colegio de Abogados, allá en Valle. Y fíjate que lo que tú decías de controlar los organismos que van a ser miembros de la Junta Nominadora es cierto. Yo colaboré y participé y fui parte de la victoria del actual presidente de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados, Rafael Canales Girbal, y el movimiento, el Frente Contrario, todo su interés de poner un candidato, hicieron una inversión millonaria, alrededor de 7 millones de lempiras en una campaña, porque lo que querían era controlar precisamente la Junta Nominadora, porque el Colegio de Abogados es una de las instituciones que forma parte de la Junta Nominadora y en el esquema actual, que todavía no se ha modificado, es uno de los proponentes de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo tiene implicaciones políticas y económicas. Grandes bufetes
también tienen intereses en que determinadas personas lleguen a ser magistrados. Y, mira, y no es malo, o sea, yo te digo, no es malo. Lo malo es que el sesgo. Así es. El sesgo al momento de impartir justicia, porque pueden mantenerse, ¿me entendés? Porque yo te digo, todos tienen una afinidad. Así es. Y eso lo vemos hasta en las potencias como en Estados Unidos. Sí. Pero buscar los mejores profesionales que den esa respuesta al pueblo hondureño. Mira, hay una deuda. 95%, de 90 a 95% de impunidad. Así es. En Honduras. Así es. Solo el 5% llega a sentencias definitivas. Y además de esto, señalar que junto con esto, el debilitamiento del Poder Judicial, a través de ese sectarismo político que ha permeado al Poder Judicial y que precisamente es lo que crea esa incertidumbre y esa desconfianza en el pueblo hondureño. El juez debe ser independiente, es uno de los requisitos más importantes de nuestro sistema democrático. Y las cortes en todos los países tienen diferentes sistemas de elección. En los Estados Unidos, los magistrados de la Corte Suprema los propone el presidente de la República, pero tienen un proceso que pasa a través del Congreso, por cierto, que permite que lleguen las mejores personas y obviamente aquellas personas que una vez que llegan a ser magistrados se quitan de alguna forma ese color político y deciden simple y sencillamente aplicando la ley y la Constitución de la República, que debería ser el marco que nos aglutine a todos. Sí, la posición dentro del Colegio de Abogados y dentro de la academia sí están conscientes de que se debe reformar o derogar este reglamento de la Junta Nominadora. Completamente conscientes. De hecho, el presidente del colegio ayer participó en el evento y señaló su propia experiencia, porque Rafael Canales fue miembro de la Junta anterior, fue un miembro suplente, él no tenía voto, y nos comentaba todos los pormenores que existieron en esa junta proponente y todas las triquiñuelas que se utilizaron para favorecer a una corte que de antemano ya estaba electa y que simple y sencillamente la Junta Nominadora y los demás colegas, abogados que participaron, fueron a legitimar. Precisamente por eso muchos de los colegas, excelentes profesionales del derecho, con carreras limpias, no desean participar en este proceso, porque saben que de antemano la Corte ya está electa y que lo único que se hace en este procedimiento es ir a legitimar lo que los poderes fácticos, lo que los poderes económicos, lo que los poderes políticos y desgraciadamente, últimamente hasta los poderes del narcotráfico quieren que suceda en esa Corte Suprema de Justicia. Sí, yo creo que todos estamos conscientes de que tiene que haber un cambio, sí, pero realmente un cambio basado en derecho, basado en nuestras leyes. Sí, dentro del proyecto que se nos socializó el día de ayer hay varias reformas. Se establecen requisitos para ser miembro de la Junta de Proponentes, se establecen también inhabilidades para las personas que violenten dentro del procedimiento las reglas establecidas, se establecen una nueva forma de calificar a los profesionales del derecho que van a proponerse para ser magistrados. Se elimina, por ejemplo, un tema que yo siempre he mencionado, que es el hecho de que los magistrados antes eran propuestos por determinadas organizaciones y no podían autoproponerse. Ahora, una de las reformas más importantes es que cualquiera que se considere que cumple con los requisitos se va a autoproponer, no tiene desventajas porque no está propuesto por el COEP o por el Colegio de Abogados o por organizaciones de la sociedad civil, que también al final es un problema, porque si alguien es propuesto por determinada organización, significa que hay un vínculo y que puede haber de repente en determinado juicio un conflicto de interés, que es lo que debemos evitar que suceda. Sí, esto yo creo que es parte de este proceso. Obviamente esto tiene que ser ya, porque estamos ahorita ya iniciando junio. Ya en julio tiene que estar ya la Junta Nominadora, o sea que solamente tienen este mes. Y es por eso que vemos todo este intercambio de misiles, que les digo yo, informativos, de noticias, y es normal también, es normal porque recordemos, se necesitan, mire, y yo lo explicaba en el programa de ayer, necesitan al Partido Nacional para hacer esta negociación. Así es. Porque no llegan. Así es. Le faltan 2 votos aún con los votos que tienen dentro del Partido Nacional. Así es. Óigame bien, 2 votos necesitan del Partido Nacional. Así es. Para lograr este proceso.
Sí, y al final va a tener que ser una negociación de todos los partidos. Exactamente. Porque el requisito que tú mencionabas al inicio, los 86 votos, que es la mayoría calificada, no se logra con solo uno de los partidos. Y para que haya una corte que sea funcional, es indispensable que participen todos los partidos. No sé cuál va a ser la distribución. Obviamente va a cambiar porque ya el panorama político es diferente. Exactamente, ya la ecuación de 8-7 ya va a desaparecer. Ya no va funciona. que es lo que tenemos actualmente. Sí. Puede ser que sea 3-2-1, Sí. o sea, puede variar, ¿verdad? Hay varias fórmulas. Ajá. Unos mencionan 5-5-5, otros... Sí, pero es que también el partido de gobierno, abogado... Siempre quiere tener la mayoría. Va a tener la mayoría, pero también dividida, porque, o sea, por ejemplo, Partido Salvador de Honduras. Sí. Va a querer su cuota. Va a aspirar. Va a aspirar, entonces Va a aspirar. dentro de esa cuota que ellos negocien va a estar ellos. Así es. ¿Me entiendes? Así El es. Partido Liberal, que también para mí tiene un momento histórico si sabe negociar. Así es. Pero ojo, ¿verdad? No para ir a solucionar los problemas personales. Así es. O sea, el Partido Liberal está en una disyuntiva. Puede repuntar, pero Así es. tiene que cambiar de estrategia. Primero yo creo que tenemos que entender, y eso con todo el respeto a las autoridades actuales, entender que para bien del partido, para bien de la institución, es necesario que hayan cambios internos, es necesario limpiar un poco las estructuras del partido. Y segundo, no aspirar como había antes, que se mencionaba incluso que la corte le pertenecía a fulano o le pertenecía a sutano, porque era eso lo que él negociaba dentro de la esfera política, inclusive dentro del mismo partido. Eso tiene que cambiar, eso no puede seguir siendo así. El partido va a tener una posibilidad de ser, y tiene la oportunidad de ser dentro del Congreso Nacional, la balanza, el equilibrio entre las dos fuerzas extremas, pero tenemos que ser inteligentes y tenemos que también que pensar que para poder recuperar la confianza del pueblo hondureño, tenemos que pensar en tomar las decisiones que beneficien al pueblo hondureño. Exactamente, ya no podemos estar sirviendo, por ejemplo, no pueden estar sirviendo a una familia. Y volvemos al mismo punto, yo creo que les ha pasado a una familia, a un partido o a un dirigente, ya no puede seguir esto. Ni seguir de comparsas tampoco de los que ostentan el poder, porque yo siento que el Partido Liberal un poco en estos últimos procesos hemos perdido como la causa, hemos perdido el norte y hemos andado como veletas, cuando gana uno apoyar a uno y cuando gana el otro apoyar al otro, y esa no ha sido la razón histórica del Partido Liberal. Entonces hay que recuperar la causa, hay que recuperar el norte, pero también hay que recuperar la conciencia de que estamos en un momento histórico diferente. ¿Tú crees que el Partido Liberal podría hacer el equilibrio si saben negociar y si depuran antes este proceso? La verdad que solo hay un mes, es bastante complicado. Ayer mencionaban los miembros de la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales, en las cuales hay liberales, hay de Partido Libre, hay del PSH, mencionaban que ellos están esperando que llegue el proyecto de decreto que elaboró el abogado Edmundo Orellana con un grupo de expertos para dictaminarlo lo más pronto posible. El presidente del Congreso se comprometió inclusive a que si es necesario tener reuniones extraordinarias para aprobar. Sí, porque ahorita entran en receso el Congreso. Ellos terminan en este mes y vuelven a entrar en julio. Entonces sería necesaria una sesión extraordinaria, aprobar estos cambios a la Junta de Proponentes y a todo el proceso y tenerlo listo para que ya en julio se nombre la nueva Junta con los nuevos requisitos, con las nuevas condiciones y que empiece el proceso de depuración de todos aquellos que se van a postular. Sí, es interesante, como les digo, estamos contra el tiempo, solamente tienen, si es el 25, prácticamente tendrían que, la Junta Nominadora ya tiene que estar lista el 25 de julio, es la fecha, porque tendrían que ser los 8 meses previos al proceso de elección. 25 de julio, y estamos ahorita en 1 de junio. Sí. O sea, estamos hablando de 30 y falta todavía 25 días. Falta todavía 55 días, estamos a 55 días de que inicie este proceso. Y falta todavía dos cosas muy importantes que tienen que suceder en el Congreso. Uno, la presentación del proyecto. Dos, la elaboración del dictamen. Y tres, la discusión en el pleno del Congreso, que es lo más complicado, porque estoy seguro que no todos van a estar de acuerdo con el proyecto de ley tal y como va a ser presentado. Algunos mencionan, por ejemplo, que por qué se elimina el requisito de ser notario para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Otros plantean que eliminar este requisito democratiza un poco más
el proceso y que le permitiría a distinguidos abogados que nunca han tomado la decisión de hacer el examen de notariado, porque el mismo se vuelve de alguna forma político, porque es el Pleno de la Corte quien decide quiénes van a hacer el examen de notario. Entonces vamos a ver ahí diferentes posiciones de los diferentes partidos y por lo tanto esa discusión que tiene que ser en 3 debates va a ser una discusión, como tú decías, muy polémica y muy reñida. Pura negociación. Muy pura reñida. negociación y yo quiero que también que tú le expliques al pueblo hondureño que cuando hablamos de negociación, esto es parte de los procesos políticos. O sea, si no hay negociación, no hay consenso. Así es. No hay diálogo. Y esto es parte de lo que sucede. Lo que tenemos que hacer es blindarlo para que sean los mejores. La política es el arte de consensuar y no tiene nada de malo, sucede en todos los países del mundo. Lo que pasa es que con estos cambios que se pretenden hacer, lo que se busca es reducir la posibilidad de que haya manipulación política en la selección de los magistrados y que esos 45 que va a llegar al Congreso se procure que sean las personas más capacitadas. Y yo digo que al final no es tanto la cantidad de títulos que uno tenga. Exactamente. Porque dentro de los magistrados que están en la actual Corte Suprema de Justicia hay gente con 2, 3, 4 maestrías. El problema es un problema ético, un problema moral y un problema de carácter, en el sentido de que los que van a ser magistrados tengan inclusive el suficiente carácter de decirle a sus parciales políticos: yo no voy a fallar eso así porque la ley no me lo permite. O tener la capacidad también, porque también tampoco que se trata de desmeritar, pero hay personas que yo sé que tienen problemas porque ya están muy ancianitos. Así es. Y que no deberían estar impartiendo justicia. Dicen que ni siquiera leen, porque dicen que ahí los que trabajan son los asistentes de los magistrados. Y entonces, ¿cómo va a creer usted que un asistente va a decidir por un magistrado? Tienen que saberlo. O sea, los magistrados tienen que emitir sentencias. Son ellos los que van a valorar. O sea, yo no voy a hacer un programa. O sea, voy a poner otra persona que me represente aquí en mi nombre, por dar un ejemplo. Y fíjate que esa es una cosa que yo ayer la estaba analizando. Y yo conozco, por ejemplo, inclusive de esta Corte, el presidente actual. Conozco a las personas que le elaboran los proyectos de sentencias. Y el presidente actual es un hombre joven. Entonces, no digamos estas personas que ya tienen años, y no es por demeritarlos, pero se va perdiendo la capacidad hasta para leer. Mira, incluso no les pregunta, ¿por qué fallaron cuando vas a presentar algún? Yo he escuchado muchos casos y dicen, no, es que como yo solo firmé. Así te dicen. Son una vergüenza. Son magistrados. ¿Cómo voy a firmar yo algo sin haberlo leído? Además, y peor un abogado. Él asume la responsabilidad del fallo que va a emitir. Y igual todos los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es indispensable también que los que van a llegar ahí tengan la suficiente capacidad de análisis y que tengan, como decía yo, una alta catadura moral, una alta responsabilidad ética. Sí. Vamos a hacer un contacto en estos momentos con nuestro compañero Pablo Martínez, que se encuentra con el abogado Javier Sandoval. Sobre este tema, Pablo, del nuevo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos dice el abogado? Vamos contigo. Muchas gracias, licenciada Calderón. Un saludo también al invitado, al abogado Pineda. Así es, efectivamente, estamos ubicados precisamente con el abogado Javier Sandoval. El tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a lo interno del legislativo va a causar y está causando igualmente polémica por el tema de la politización con la que se eligen siempre, usualmente, este tipo de cargos. Abogado, ¿qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de establecer para cambiar esta realidad que ha venido viviendo el país en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, buenos días y un saludo especial a las personas con las que debo compartir esta opinión. Mi respeto y mi aprecio al abogado Octavio Pineda. Y coincidimos siempre mucho en nuestras opiniones. Yo considero que si en este momento no se ha logrado aprobar la reforma total o la suplantación de la ley de la Junta Nominadora, probablemente se convoque a una sesión extraordinaria del Congreso para poder aprobarla. La intención es buena, realmente yo creo que la intención es buena porque lo que se busca es que haya participación no selectiva sino abierta de todos los que se consideren que pueden optar a ocupar esos cargos en la Corte Suprema de Justicia.
Acá lo malo es que los requisitos para ser magistrado ya están establecidos en la Constitución de la República. Una ley secundaria no puede venir a aumentar estos requisitos y a limitar el acceso a personas que en el ejercicio de su profesión han tenido algún tipo de relación con delincuentes. Pues precisamente me preguntaban a mí que si yo llevaba casos penales, dije no, pero eso no es porque yo que con eso yo pueda tener un poco más de principios morales o que por moral no pueda yo hacerlo. Todos los profesionales, el artículo 15 del Código de Ética nos obliga a representar a todo aquel que necesite de un profesional del derecho. Así que por el simple ejercicio de la profesión en cualquier tipo de delitos, eso no puede limitar a un profesional de alto nivel a que pueda optar a estos cargos. Lo malo sería que este profesional se involucre en los actos delictivos de sus clientes, pero eso es un hecho que no se puede probar simplemente por el hecho de haberle representado. Entonces yo considero que al buscar que se elimine la nominación por parte de los integrantes de la Junta Nominadora, pues se está buscando abrir y democratizar el proceso, porque aquí nunca ha habido una elección, acá lo que hay es una designación de nombres y de personas, ¿verdad? Acá se llevan los listados ya arreglados, se negocian antes en las instituciones para que esos 20 que van a ir a la Junta Nominadora pues ya llevan algún tipo de negociación, ya llevan los nombres y el nombre de señalado de la persona que puede pasar, y cuando ya llegan a la Junta y luego esta Junta manda al Congreso su listado definitivo, ya llevan nombre y apellido, ya se sabe quiénes van a ser, ya se sabe cuántos toca cada partido, y en este caso pues va a ser una designación diferente porque tenemos un partido en el poder que no había sido parte de este poder del Estado. Entonces acá pues tenemos que hacer una repartición diferente. Acá no nos dejémonos de hablar de cosas ilusorias y de sueños de estados de derecho. Aquí ya sabemos que el Poder Ejecutivo pues hace su parte y que pues el Poder Judicial siempre es dependiente porque es electo y es negociado previamente. Dice que se cambien estas condiciones en cuanto a la nominación de estos candidatos, siempre serán los diputados al final de todo quien elegirá quienes quedarán como magistrados. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, aquí se buscaba incluso, y todavía no estamos a salvo de esa situación, de ese atropello constitucional. Yo sé que se está buscando a quitarle el requisito de ser notario para ser magistrado, pero yo creo que si la Constitución así lo manda, hay que hacer las cosas como son. De hecho, ya mutilaron el Ministerio Público al crearle una paralela. Entonces acá no sería extraño que también le quitemos ese requisito a los abogados. Lógicamente, debo reconocer y enfatizar que hay muy buenos profesionales que no son notarios, pero que sí están imbuidos de capacidades superiores a aquellos que sí son notarios. Entonces, yo creo que sí tiene una intención muy sana el hecho de reformar la ley, abrir un poco el proceso y seleccionar personas idóneas que, pues, como le decía, no puede una ley secundaria implantar requisitos nuevos si la Constitución ya los tiene claramente definidos. Bien, muchas gracias al abogado Javier Sandoval, dándonos sus declaraciones en referencia, por supuesto, a este tema de la elección y las intenciones que se tienen desde el legislativo precisamente para aquellos que se postulen o sean aspirantes a este tipo de cargos de magistratura para la Corte Suprema de Justicia. No sé si tienen consultas desde los estudios, si no, yo retorno. Gracias, Pablo, por ese informe. Coinciden varios puntos que los vamos a analizar después de esta pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos con Diálogo de Impacto. Estamos conversando con el abogado Octavio Pineda Espinosa, pues este nuevo proceso. Dentro de 55 días inicia ya el proceso de preselección, ya la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, pues entra ya en funcionamiento. Vean ustedes, desde ahorita ya hay un estira y encoge. Hay quienes ya tienen sus candidatos, porque hay que ser realistas. Hay quienes están negociando las cuotas, pero ya tienen sus candidatos. Se van a hacer reformas para beneficiar a esos candidatos. Y esto es lo que está sucediendo, porque esa es la realidad. El abogado Sandoval planteaba dos puntos importantes. La eliminación del notariado como requisito
para poder ser candidato. Y hablaba también de que el actual ministro de la Transparencia, el gobierno presentó este proyecto y hablaba de que los abogados que habían participado, llevado casos de narcotráfico, lavado de activos, tendrían que ser eliminados automáticamente. ¿Es factible esto o violenta la Constitución, violenta tratados internacionales, abogado? Sí, efectivamente, coincido con mi estimado amigo abogado Javier Sandoval, en el sentido de que hay requisitos que están establecidos en la Constitución y el requisito de ser notario es uno de ellos. Esto implicaría, si se busca cambiar, una reforma constitucional que complicaría ya más el proceso para que esto camine rápidamente. Y coincidir en el sentido de que toda persona, persona que ha sido demandada tiene derecho a una defensa y que se reconoce constitucionalmente el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que sea vencido en juicio. Y que por lo tanto los abogados tenemos la obligación, de acuerdo al Código de Ética también de los abogados, de representar a nuestros clientes independientemente de las causas que nos lleven a nuestro bufete. Y fíjate que hay normas de Naciones Unidas que señalan que los abogados no deben ser equiparados con sus clientes independientemente de las causas que estén defendiendo, ya sea de narcotráfico, de lavado de activos, solo en el caso de que el abogado obviamente haya sido partícipe, haya sido cómplice, haya sido beneficiado de este lavado de activos, de esta actividad ilegal, pero como representante de una persona hay normas inclusive internacionales que se violarían si se establece un requisito de esta naturaleza. Sí, y aquí es donde entra en juego todo lo que ha sucedido, porque volvemos al mismo punto. El problema es que como el Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación, ni las autoridades, no sabemos nada. Así es. Porque también sucede eso. Lo que yo planteaba, por ejemplo, que para mí es vergonzoso de que en Estados Unidos se esté enjuiciando a personas por narcotráfico y aquí no tengan ni siquiera una multa de tránsito. Realmente es vergonzoso para la Corte Suprema de Justicia, para el Ministerio Público, para la misma Policía Nacional, que son los entes de investigación y de llevar todo este proceso de judicialización. Y eso en otro estado, en un estado serio, implicaría, Emma, un juicio político para el fiscal general, para el fiscal adjunto. Pero ¿qué pasa? Como en Honduras está el requisito, y volvemos al requisito desde la mayoría calificada para poder proceder a un juicio político, y los nacionalistas ya señalaron que ellos no van a acompañar un juicio político para sacar al fiscal Chinchilla, entonces el problema se perpetúa. Por eso es que en el Congreso se cometió, para mí, desde mi punto de vista jurídico, esta ilegalidad de darle facultades a la UFERCO, que desafortunadamente también violenta la Constitución, porque la Constitución señala que el Ministerio Público tiene autonomía administrativa, financiera, y además se entiende dentro de su ley orgánica y reglamentos que todas las fiscalías tienen la libertad de presentar requerimientos fiscales sin previa autorización, sin el requisito extra de que el fiscal les dé el visto bueno. Si eso se ha estado haciendo así, si se le pusieron requisitos especiales a la UFERCO para evitar que se persiguieran delitos de corrupción, lo que procedía a hacer era un juicio político, deducir responsabilidades al fiscal general, al director de fiscales, pero no hacer esta reforma que lo que crea al final, desde mi punto de vista, es una dicotomía en el Ministerio Público. Algunos señalan que no había otro camino para poder investigar los actos de corrupción. Ojalá que esta fiscalía no se vaya a convertir también en un instrumento político para perseguir a aquellos que en algún momento opinemos en contra de las decisiones que toma el gobierno de la República. Esa es una de las preocupaciones. Y aquí hay que decirlo, sí había intención, después de que la Comisión de Extradiciones presentó su informe, de llevar a un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República. Sin embargo, como les digo, esos dos votos que le hacen falta, por esos dos votos del Partido Nacional se atrincheró y dijo no. Entonces, ellos van a seguir, porque no hay manera, las matemáticas son exactas. Así es. Y no hay manera de que los saquen o les apliquen el procedimiento que establece nuestra Constitución de la República.
Entonces están buscando salidas. Salidas, por eso les digo yo, este es un reacomodamiento, es un estiramiento de fuerzas políticas. Obviamente, aquí el Partido Nacional tiene varias opciones también, porque ellos tienen varias opciones, ¿verdad? Y ese elemento de que no prestaron los votos para el juicio político, ellos lo van a utilizar como un elemento de negociación. Por eso precisamente no dieron los votos para que se les hiciera el juicio político a Chinchilla y a la Corte Suprema o al presidente de la Corte Suprema, porque esto lo van a utilizar ellos como un elemento para negociar, y de hecho ya están negociando con Libre y inclusive con el Partido Liberal la conformación de esta nueva Corte, porque no podemos tampoco negar que dentro del proceso electoral que se dio, ellos tienen en el Congreso más de 40 diputados. Y por lo tanto son una fuerza con lo que hay que tomar en cuenta. Y ahí el gran perdedor puede ser el mismo Partido Liberal. Porque si el Partido Libre y el Partido Nacional, o sea, la alianza de oposición, le vamos a llamar la alianza, junto con Libre, con el Partido Nacional, suman la mayoría calificada, tienen 94 votos. Así es, así es. Entonces no necesitan al Partido Liberal. Así es. Vean ustedes. ¿Podría llegar a suceder? Y podría llegar a suceder que el Partido Libertad y Refundación se ponga de acuerdo con el Partido Nacional y digan, ok, aquí nos dividimos y el Partido Liberal la queda oliendo. Sí. Si no saben negociar, porque de esto se trata. Y son cuestiones que hay que poner mucho ojo porque todo puede pasar en estos próximos 8 meses. Sí, y vuelvo al comentario que tú hacías al principio. El proceso electoral recién pasado no le dio capacidad a todos los partidos y al partido de gobierno de tener mayoría en el Congreso. Como tú dices, fue sabio, porque lo que hace es obligar a todas las fuerzas políticas a sentarse a negociar. Ya no vamos a estar en esas posiciones extremas. Si queremos que el país cambie, si queremos que el Poder Judicial cambie, necesitamos forzosamente que sentarnos a negociar, y eso implica que los 3 partidos, porque el Partido Liberal igualmente tiene 26 diputados, aunque en la suma matemática pudiera suceder, como tú dices, que Libre y Partido Nacional se pongan de acuerdo. No sé si al final sería beneficioso o perjudicial para el Partido Liberal, porque digamos que se quedara afuera por no saber negociar. También nos daría la posibilidad de poder criticar las decisiones que se tomen en esa corte, que van a ser responsabilidad entonces directa de los magistrados que representen al Libre y al Partido Nacional. O sea, hay también puntos que Y estos son los diferentes escenarios, y eso es lo que está sucediendo. Mire, a estas alturas ya todos tienen sus candidatos. Así es. Están acomodando las leyes para, como decía el abogado Sandoval, hay abogados que no son notarios, pero que tienen mucha más capacidad que unos notarios, porque hay que ser realistas. El problema del notariado es el siguiente, el que esté el requisito no es malo, el problema es cómo se da el notariado en Honduras, y es una cuestión que obviamente se ha criticado por muchos años, que las audiencias para hacer notario se entregan políticamente. Sí. Y entonces no cualquiera puede llegar a ser notario. También hemos hablado de la posibilidad dentro del Colegio de Abogados de democratizar el notariado, para que no solo sean los amigos de los políticos los que tengan la posibilidad de llegar a ser notarios. Sí, porque yo he conocido muchos buenos abogados que ni siquiera fecha le dan. Así es. O sea, es político realmente. Y siempre ha sido así, no es que estoy señalando esta cosa, no, siempre ha sido así. Toda la historia ha sido así. Siempre ha sido así. Así es. O sea, y por eso es que unos hablan de quitar ese requisito. Yo tengo mis dudas, repito, porque hay un requisito que está en la Constitución, y porque además también estas reformas no deben pensarse haciendo para favorecer a determinadas personas que puedan aspirar a ser magistrados de la Corte, pero que no cumplen precisamente con ese requisito. Sí, el tiempo ya casi se nos ha agotado, entonces ya para concluir, abogado Pineda Espinosa, definitivamente es un acomodamiento de fuerzas en estos momentos, va a depender de la astucia de los diferentes partidos políticos para negociar. El Partido Liberal puede ser ganador o puede ser perdedor porque está en medio. Puede ser el fin de la balanza. Puede ser el fin de la balanza. Y además reiterar que el Colegio de Abogados y la Academia también creemos que es indispensable que exista reforma a la Junta Nominadora y a los requisitos que se han establecido y a la forma de evaluar a los magistrados, porque el procedimiento que se ha utilizado hasta este momento definitivamente ha sido un fiasco y fracasó.
Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Octavio Pineda Espinosa por haber compartido con nosotros. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Es un tema que vamos a estar abordando, pero es un tema que nos debe de interesar a todos los hondureños. La aplicación de la justicia, la mala aplicación de la justicia es como no estamos, es el resultado de lo que estamos viviendo ahora. Altos niveles de corrupción, altos niveles de impunidad. Necesitamos a los mejores hombres y mujeres de nuestro país representados en esos puestos, para ir saldando esas cuentas de sed de justicia del pueblo hondureño.